Bendiciones a todos. Espero que estén bien, echando hacia adelante, sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguimos con nuestra serie Aprende a vivir como una perla. Les recuerdo lo que significa perla y por allí mismo hacemos un breve repaso de todo lo que hemos visto de este acrónimo. Cuando preguntamos en la comunidad cristiana cómo era Jesús, decimos, Jesús era como una perla. Jesús vivía como una perla. Esto quiere decir que Él tenía propósito. Y vimos que el principal propósito de Dios para nuestra vida es que seamos sus hijos. El segundo mensaje fue emociones sanas. Vimos cómo Jesús mantuvo emociones sanas y cómo siempre guardó su corazón. Y una de las claves que aprendimos fue que el perdón es el mejor protector para el corazón. Pedir perdón y perdonar. La semana pasada vimos relaciones edificantes. Vimos cómo Jesucristo se conectó con sus 12 y se conectó con aquellos que estaban cerca de Él. La clave era incondicionalidad. Estos mensajes puedes encontrarlos en YouTube si los buscas con el título Aprende a vivir como una perla. Te aseguro que serán de edificación para tu vida si no lo has visto. Y si lo has visto, vuelve y repásalo, porque tendrás entonces una doble bendición. Hoy nos toca ver la L del legado espiritual. ¿Qué es un legado? Es algo material que se deja en un testamento. Dinero, propiedades, acciones, pero también puede ser algo inmaterial como una costumbre, tradición o conocimiento que transmiten los padres a sus hijos o una generación a otra. Esto es lo que llamaremos legados de impacto terrenal. Un buen ejemplo de eso lo vemos en Génesis capítulo 25, versículo 6 con Abraham. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir les hizo regalo a los hijos de sus concubinas. ¿Ve? Abraham dejó a Isaac todos sus bienes, pero también dejó a sus otros hijos algunos que otra cosa en testamento. Y ellos heredaron en vida aparentemente. Pero también hay otra definición que va más ligada a lo que queremos tocar hoy, que es aquello que es trascendental, que dejamos en la vida de otros. Trascender es lo que queremos decir cuando hablamos de dejar un legado. Vamos a ver los legados que nos dejó Jesús, por ejemplo. Todos ellos son trascendentales. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán plenamente felices. Esto que Cristo nos dejó aquí, este ejemplo que Cristo nos dejó aquí, es un legado espiritual de impacto positivo. Nos dio la clave de la felicidad. Otro ejemplo está en Juan 14, 27. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Este es el legado de la paz de que Jesús está aquí con nosotros, a pesar de que Él físicamente ya no está con nosotros, y es espiritual, tiene impacto eterno. Otro sería Juan 3:36, el legado más importante de Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. El legado de la vida eterna. Esto es lo que llamamos entonces legados espirituales de impacto positivo. Vamos a ver algunas verdades sobre el legado que nos afectan a todos nosotros. Primera, todos estamos dejando un legado en la vida de muchas personas. Y ahora a través de las redes sociales hemos superado lo que el Dr. Maxwell nos decía hace algunos años atrás, que cada uno de nosotros está influenciando a 300 personas durante el transcurso de nuestra vida. Ahora, a través de las redes sociales, con un clic, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, incluso algunas de nuestras acciones se transmiten a
de manera ilimitada, de manera exponencial. Usted y yo estamos en cada acción que tomamos, en cada clic que hacemos, estamos dejando legados, estamos marcando la vida de alguien, estamos influyendo sobre alguien. La segunda verdad es esta: estoy dejando legados espirituales que afectan la eternidad de otros. A eso nos referimos. Yo, con mi manera de expresar mi fe, con mi manera de vivir, estoy también afectando las decisiones que van a determinar dónde mucha gente va a pasar su eternidad. Miremos esto con detenimiento. Génesis capítulo 18, versículo 19, nos da un ejemplo. Yo sé que Él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Esto es lo que llamaríamos legado espiritual de impacto positivo. Pero también un legado espiritual puede ser negativo. Miremos lo que nos dice la Biblia en Segunda de Reyes. Siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab, pues eran parientes políticos. ¿Notan ustedes? Y esta frase se repite en el libro de Reyes, primera y segunda, por lo menos 17 veces. Se nos pone en evidencia cómo los padres, en primera instancia, estamos afectando la eternidad de nuestros hijos y de aquellos que nos siguen también a través de nuestra devoción a Dios. Una verdad desafiante pero esperanzadora con respecto a mi legado espiritual es esta: yo puedo cambiar mi legado espiritual negativo por un legado espiritual positivo. Miremos este ejemplo de vida. Now, during the Prohibition in the 1920s, Capone quickly became public enemy number one. Because the mafia was killing people, and he was getting them off. He ordered the murders of scores of people. The only thing these guys would do would be to respond with violence. His name was Easy Eddie. He was such a good lawyer that no matter what charges they had on Al Capone or his people, they couldn't put any of them in jail. He was so valuable that the mafia gave him enormous amounts of money, the best of cars, the best of everything. And he had a son. But Easy Eddie was thinking, I've given my son everything. Everything money could buy. But there's one thing I haven't given my son: an example of a father that he could be proud of. And Easy Eddie came to the conclusion, the only way I could give my son a father with a legacy of a good name is I have to help the government put the mafia in prison. He testified. And many of the biggest people in the mafia were put in prison. He knew full well that he would be killed for doing this. And one day he was riding in his car and another car came by and several people with machine guns filled his body with bullets and he laid on the street dead. He paid a very high price to give his son a father who he could be proud of. There was a man in the United States Air Force during World War II. He took off from his ship to go fight against the Japanese. He saw about 9 Japanese bombers coming toward the USS Lexington to sink the boat, and there were thousands of people on the boat. He was alone, and he decided, I have to stop them. So he single-handedly charged at these 9 airplanes and was shooting and shooting and shooting, and he actually had 2 of them fall into the ocean. And then he ran out of bullets, and they were shooting at him and attacking him. And he was so fearless that he was flying at these different planes that were shooting at him, and he was
he was knocking off their wings. And finally, after 5 of the 9 sank, the other 4 thought, this man is completely crazy. Let's get out of here. And they all flew away. He was the first person in the U.S. Air Force in World War II to get the U.S. Congressional Medal of Honor, the highest award there is. His name was Butch O'Hare. And the airport in Chicago, O'Hare Airport, is named after him. He's considered one of the greatest heroes of American history because he was willing to sacrifice his own life for the higher cause of others. What makes this story so interesting is Butch O'Hare was the son of Easy Eddie. What are we giving our children? Our values, our character. The grace and the compassion, the love that flows through us is the greatest contribution we could make to our own life, to our families, and to the world. And when we have those values, and we work and we build that foundation, then we could have a wonderful, fulfilling, meaningful life. Beyond birth, beyond death. And we could leave that as a legacy for the world. Este señor tuvo que pagar un alto precio por cambiar su legado. Pero tú también hoy, si sientes que tu legado espiritual no está siendo el correcto, no tiene un impacto positivo sobre la eternidad de aquellos que tú estás influyendo, entonces puedes tomar estas 4 acciones que tomó el apóstol Pablo para cambiar su legado negativo por uno positivo, de impacto positivo. Vayamos a conocer un poquito más la historia de Pablo antes y después de su conversión. Hechos capítulo 7. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo asolaba la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Ven ustedes? Pablo en este momento está dejando un impacto negativo en la vida de aquellos que le siguen. Si Pablo hubiese muerto, veremos más adelante cuál sería su legado. Pero pasó algo en el capítulo 9 del libro de Hechos. Veamos. Entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallase del camino, fuera hombre o mujer. Mientras iba de viaje, llegando cerca de Damasco, aconteció de repente que le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde esta experiencia, Pablo cambió su legado. Si Pablo no hubiese respondido positivamente a esta experiencia espiritual con Jesús, su legado sería este. Sería uno negativo, de impacto negativo. Sería Saulo el verdugo implacable de los cristianos. Así moriría, así pasaría la historia. Así iba su legado espiritual siendo formado en la vida de aquellos que él estaba influyendo. Pero esa experiencia en el capítulo 9 cambió su legado negativo en uno positivo. O empezó el proceso, debo corregir, de hacerlo. Miren cómo Pablo termina una de sus últimas cartas. Pensamos que es la última carta que escribió a su discípulo amado Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. Miren cómo Pablo asegura que su legado espiritual es positivo sobre la vida de aquellos que él está influyendo. Tú también puedes hacer lo mismo. Hay 4 acciones que quiero compartirte hoy que tomó el apóstol Pablo para cambiar ese legado negativo que él estaba dejando en la vida de aquellos que seguían sus enseñanzas, que seguían su ejemplo y que también se veían afectados por su manera de creer en Jesús.
Su impacto espiritual era negativo sobre la eternidad de mucha gente. Muchos cristianos que estaban empezando su fe, Él los forzó a negar. Otros, simplemente siguieron su mal ejemplo y terminaron siendo gente que no creyó y que no recibió salvación. Pero Pablo tomó 4 decisiones después de haber conocido a Jesús. 4 acciones para transformar mi legado negativo en un legado espiritual positivo. Primera de Corintios capítulo 15 nos dice cuál es la primera acción que Pablo tomó y que tú y yo debemos tomar para que nuestro legado espiritual tenga un impacto positivo en la eternidad de aquellos que estamos influyendo. A decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esta es la primera acción. Acepta y aprovecha la gracia de Dios en tu vida. No permitas que tus errores del pasado sean tu legado. Pablo no permitió eso. Pablo no vivió lleno de culpa después de esa experiencia con Jesús, diciendo yo perseguí, yo maté a tanta gente por mi culpa, otros se quedaron sin papá. Él no dejó que la culpa lo embargara. Él no dejó que la vergüenza de haber cometido semejante error doctrinal, teológico, en materia de fe, fuérase lo último que quedara en la vida y en el corazón de las personas que lo conocían a él. Él decidió aprovechar la gracia de Dios, aceptar su pasado con humildad, con vergüenza, pero no se quedó allí. Él dijo, por la gracia de Dios yo soy lo que yo soy. Y lo que Dios hizo en mí, la bondad que Dios mostró, el perdón que Dios me dio, no fue en vano. Pablo no dijo después de haberse convertido al Señor, después de haber tomado la decisión de cumplir el primer propósito de ser hijo de Dios, no llegó a la iglesia y se sentó y dijo, bueno, es que yo no puedo, es como yo perseguí a la iglesia, aquí hay tanta gente que nunca va a confiar en mí. Sabían que habían personas que no confiaban en Pablo, que dudaban de su conversión. Toda su vida fue así. Pero Pablo no permitió que su pasado fuese su legado. Ese pasado lleno de errores, de sufrimiento, de vergüenza, no permitas que sea el legado que tú dejes a aquellos que están cerca de ti. Impacta la eternidad de otros positivamente, aceptando la gracia de Dios y aprovechándola, honrándola. Vive de acuerdo a lo que Dios dice de ti hoy. Dios dice que tú eres una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron. Si no has cumplido el primer propósito de convertirte en hijo de Dios, te recomiendo que mires ese primer mensaje de la P de propósito y toma las decisiones que debes tomar para que comiences a transformar tu legado negativo espiritual en uno de impacto positivo en la eternidad de otros. Vamos a ver la segunda acción en Filipenses capítulo 3. Aunque yo tendría razones para confiar en lo que he logrado por mí mismo, no lo hago. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. La segunda acción que podemos tomar es esta. Invierte tus fuerzas en ser como Jesús. Eso fue lo que hizo Pablo. Él puso todos sus logros terrenales en segundo plano, sean buenos o sean malos. Y no está mal dejar cosas terrenales como una propiedad, dinero, una buena educación, una buena ética, una buena moral a nuestros hijos. Pablo dijo, eso está bien, pero si yo lo comparo con esta meta suprema, con esta acción de ser como Jesús, todo queda reducido a basura. Así que invierte tus fuerzas en ser como Jesús y verás que comenzarás a transformar ese legado negativo que hasta aquí posiblemente has tenido en la eternidad de otros en un legado espiritual de impacto positivo en la vida de otros. La tercera acción está en Filipenses. Seguimos en Filipenses. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección,
pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Esta es la tercera acción que te invito y te animo a tomar. Disponte a seguir creciendo espiritualmente. Crecer espiritualmente involucra siempre estar en un proceso de cambio constante, dejando atrás formas y actitudes que empañan nuestro impacto sobre la vida de otros. Todos podemos seguir creciendo espiritualmente hasta el último día que estemos en esta tierra. Así que disponte a seguir creciendo espiritualmente. Si tomaste la primera decisión, asiste a una iglesia. Bueno, ahora no puedes asistir, pero puedes involucrarte a través de una pantalla o a través de una plataforma. Puedes comenzar a estudiar tu Biblia, tener un tiempo de oración. En un par de semanas te voy a dar 5 claves para que puedas seguir creciendo y tener un impacto espiritual positivo. Pero por el momento, dispón tu corazón. No me voy a quedar estancado espiritualmente. Voy a conocer mi fe. Voy a conocer a Jesús. Voy a ser transformado por ese conocimiento para ser más como Jesús. Y en 2 de Timoteo vemos la cuarta acción que podemos tomar todos para transformar un legado espiritual negativo en un legado espiritual de impacto positivo. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad, por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios me ha encargado de anunciar este mensaje y me ha enviado como apóstol y maestro. Precisamente por eso sufro todas estas cosas, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha encomendado. Esta es la cuarta acción. Decide dejarlo todo por aquellos que Cristo lo dio todo. Cristo dejó todo lo que era para que yo fuera, todo lo que Dios quiere que yo sea. Sí, dedica tiempo, dedica tu vida a ayudar a otros a conocer a Jesús. Cuenta tu historia, cuéntale a las personas lo que Dios hizo en tu vida y lo que está haciendo en tu vida. Cuéntales cómo transformó, cómo que llegaste a creer, por qué crees en Jesús, quién es Jesús para ti. Cuenta tu historia. El apóstol Pedro en su primera carta nos dice que somos sacerdotes, intercesores entre Dios y los hombres. Eso es lo que hace un sacerdote. Él intercede a favor de los hombres delante de Dios, pero también intercede por Dios, interviene en la vida de los demás a favor de Dios, explicándoles, persuadiéndoles a que entreguen su vida a Jesús. Pedro dice que también en esa labor sacerdotal tenemos la función de contar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios ha hecho algo maravilloso en tu vida. Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué podría decir tu lápida hoy? Si murieras hoy, ¿qué se diría en tu lápida? Eso te ayudará a comprender y a medir el impacto que está teniendo tu legado espiritual sobre la vida de aquellos que te siguen. Si quieres dejar un legado espiritual positivo, quieres escribir algo positivo en tu lápida hoy, en tu epitafio hoy, mira, haz estas 4 cosas. Se acordarán de ti como diciendo, esta persona fue un seguidor fiel de Cristo. Esta persona con su ejemplo me inspiró a entregar mi vida a Jesús y convertirme en hijo de Dios. Esta persona me ayudó a cumplir el primer propósito de Dios para mi vida, ser como Jesús. Vamos a ver entonces estas 4 acciones y te recomiendo que las tomes. Son acciones, decisiones que se ponen en marcha, que se convierten en cosas que hacemos. La primera acción, acepta y aprovecha la gracia de Dios. No permitas que los errores del pasado sean tu legado. La segunda acción, invierte tus fuerzas en ser como Jesús. Haz que ser como Jesús sea tu logro supremo en esta vida. Sea lo más importante que tú puedas haber logrado. La tercera acción es esta.
Disponte a seguir creciendo espiritualmente. No te quedes estancado. No te conviertas en un religioso que sabe los ritos y las ceremonias y que tiene una forma de hablar diferente a los demás. No, ten un estilo de vida diferente a los demás, que inspire a los demás a ser como Jesús. La cuarta acción es esta. Decide darlo todo por aquellos que Cristo los dio todo. Cristo dejó todo lo que Él era para que tú lograses ser todo lo que Dios quiere que seas. Dios quiere que tú seas una perla. La próxima semana seguimos. Bendiciones a todos.